Los bendiga, amados hermanos. Estamos aquí una vez más tratando de grabar la clase correspondiente al domingo 4 de febrero, el llamado y ministerio de Samuel. Así que rapidito vamos a tratar de hacer disponible esto pues, para ustedes. La clase de hoy tiene el tema, como pueden ver, es parte del leccionario. Sería la clase que corresponde al 4 de febrero y básicamente pues material preparado por nuestra iglesia. El llamado y ministerio de Samuel, hemos estado estudiando el capítulo de primera de Samuel y hemos tenido unas muy bonitas clases donde empezamos desde el momento en que eh, Samuel, la mamá de Samuel, Ana, le pidió al Señor este hijo, ¿verdad? Le pidió al Señor tener esa bendición de tener este hijo. El Señor le concedió en una situación bien adversa. Siempre recordamos la forma como Ana oró con mucha, bien específico, pidiéndole al Señor que le oyera, que tuviera misericordia de ella, y le hizo una promesa, y la promesa fue que iba a dedicar su hijo al servicio, y ciertamente eso hizo ella. Tan pronto el hijo nació, pudimos ver que ella pues lo llevó al templo y lo dedicó al servicio al Señor. En la clase pasada hablábamos, ¿verdad?, del contraste entre los hijos de Elí, el sacerdote de aquel lugar. Los hijos de él no agradaban a Dios, y la crianza que tuvo eh, Samuel bajo Ana primeramente y después bajo Elí, donde básicamente se le enseñó el temor a Dios. Así que había un contraste entre esas dos personas. En el día de hoy lo que vamos a hablar y entender es ese llamado y el ministerio de Samuel, porque continuamos con la vida de este gran hombre. La afirmación fundamental es: si el Señor te llama, respóndeme aquí. Y hay una gran enseñanza en esto. Vamos a ver que el Señor nos llama y a veces no conocemos su voz, no lo entendemos, pero una vez sabemos que es Él, debemos estar dispuestos a escucharle. El versículo a meditar es: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus promesas. Mire qué promesa tan linda tiene ese versículo. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que parece que cuando tú creces y cuando tú le das el espacio al Señor en tu vida, hay una promesa de que lo que tú haces es bendecido. Y ciertamente, si usted cambia en ese versículo la palabra Samuel y pone su nombre, ahí podría tener una promesa bien preciosa que la podemos atesorar dentro de nuestros corazones. Así que, como bien conocen ustedes, varios hombres en la palabra de Dios han sido llamados para grandes cosas. Noé fue llamado para construir el arca, para salvar al grupo de personas que oyeron su mensaje de la destrucción total en el diluvio. Moisés fue llamado para guiar al pueblo, sacarlo de Egipto, dirigirlo. Josué fue llamado para entrar a la tierra prometida. David para ser el rey de este pueblo y realmente inspirar. Elías como profeta. Todos estos hombres fueron llamados para hacer grandes obras. Unos detuvieron el tiempo, otros detuvieron los días, otros dividieron el mar rojo. O sea, todos hicieron grandes cosas, porque Dios llama a hombres y a mujeres también para hacer cosas extraordinarias, pero también llama a gente para hacer las cosas realmente necesarias, sin lo extraordinario de los milagros. Mire, usted quizás ha sido llamado para ser esa persona que abre la iglesia. Usted quizás ha sido llamado para ser esa persona que lleva el registro de la clase. O quizás ha sido llamado para ser la persona que pinta el templo o arregla las cosas. Todos esos trabajos que uno pudiera pensar que tienen más o menos son parte del milagro de Dios. Y lo que tenemos que entender es que muchos de nosotros, al igual que estos hombres que mencionamos aquí, Noé, Moisés, todos le decían al Señor que tenían falta, que no podían de alguna manera hacer una cosa o la otra. Sin embargo, fueron apoderados. Pero lo que quiero que entiendan en esta clase es: Dios usa gente. La gente son hombres y mujeres, creación de Él, para Él llevar a cabo la obra y el plan de Él en la tierra. Y nosotros siempre vamos a querer que tengamos la oportunidad de ser parte de ese plan de Dios. Y a través de la historia de cómo Samuel fue llamado y cómo esta interacción se dio entre Dios y él, lo que aspiramos es que usted identifique aquello que
es importante para que usted reconozca cuál es su llamado y que cuando Dios lo está llamando, usted tiene una gran oportunidad de realmente hacer un impacto. Vayamos pues, veamos aquí, hacemos un poco de repaso o compartimos con usted el conocimiento de lo que es Samuel, ¿verdad? Este personaje, el nombre Samuel proviene de la palabra hebrea Shem, nombre, y Dios, Shama, oír, y el Dios. El nombre puede interpretarse como nombre de Dios o Dios ha oído, ¿no? Y en esta historia vamos a ver claramente por qué en medio de la situación donde estaba este pueblo, que en este particular momento dice que la palabra de Dios escaseaba. O sea, no había mucha revelación de parte de Dios a través de sus profetas en esta época. ¿Saben posiblemente por qué? La clase pasada decíamos que teníamos a un sumo sacerdote que estaba siendo en alguna manera negligente en la forma como estaba manejando las cosas en el templo, porque sus hijos estaban haciendo abominación a Dios, sus hijos estaban siendo corruptos y su padre no estaba tomando las acciones que tenía que tomar y él era el sumo sacerdote. Así que posiblemente Dios, yo le he dicho, le hemos dicho constantemente, donde hay pecado Dios no está. Y aquí dice que la palabra de Dios en esos momentos escaseaba. Es bueno que sepan que al momento de esta clase se cree que Samuel tendría algunos, quizás 12 años. 12 años. Era un joven, ciertamente que había sido creador. Llegó al templo desde los 4 los 5 años, así que ya había estado envuelto en las tareas de estar cerca del sacerdote, sirviendo en el altar. Su mamá lo venía a ver cada año y ciertamente ya había desarrollado algún tipo de ser parte del servicio en el templo. Recuerde que Ana le prometió a Dios que si le daba a este hijo, lo iba a dedicar al servicio del Señor y que iba a ser nazareo. ¿Se acuerdan? Nazareo no iba a pasar navaja por su cabeza, iba a separarse del vino, de la sidra, iba a estar separado para el servicio del Señor. Así que el historiador Josefo, a quien le debemos mucho del conocimiento de lo que se veía en estas épocas, decía que tendría algunos 12 años, y fíjese que Samuel no fue afectado por la corrupción de los hijos de Eli. Decíamos en la clase pasada, hay veces que uno tiene varios hijos, todos reciben la misma instrucción, unos salen corruptos, otros no. Samuel siempre temó a Dios, aunque él recibió la instrucción de su madre y posteriormente fue llevado al templo. Así que ciertamente Samuel se mantuvo fiel y en su obediencia a Dios, y dice la palabra que crecía y estaba en gracia con Jehová y con el sacerdote Elí. Que nuestros hijos estén en gracia con Jehová, que nuestros hijos entiendan lo que es estar en gracia con Jehová. La semana pasada también en la clase hacía énfasis sobre eso y decía la importancia de que nuestros hijos tengan sensibilidad a Jehová. Sensibilidad a Jehová, que nosotros tengamos y le impartimos a nuestros hijos la importancia de mantenerse conectados con el Señor. Eso es una gran enseñanza que Ana nos dio con su hijo. Y dice que Samuel creció y era ya joven. Era un levita que ministraba a Jehová en presencia de él. O sea que él estaba ya tomando parte activa en los procesos del templo. Posiblemente el trabajo que él hacía, según la lección, era quizás estar al cuidado de las puertas del templo, vigilando la entrada, la salida, algún trabajo quizás que no era de mayor complejidad, pero ciertamente era un trabajo en el servicio del Señor, ¿verdad? Todo trabajo en el Señor es bueno, todo trabajo es efectivo. Y aquí vemos que él estaba quizás posiblemente a las guardas de las puertas del templo, porque como saben, Samuel, mientras fue llamado, estaba precisamente durmiendo cerca de las puertas del templo. Así que veamos a ver qué es lo que pasó allí y quizás les comento un poco de lo que dice la lección en términos de lo que era el lugar donde estaba Samuel y Elí, ¿verdad? El santuario de Silo.
Como ustedes saben, la presencia de Dios y la relación de Dios con el hombre en el Viejo Testamento es una relación que era ciertamente, podríamos decir, indirecta, porque Dios se manifestaba a su pueblo a través de ciertas personas, siendo estos los profetas, y la presencia de él se veía a través del arca y en el arca del pacto, y había un templo donde se guardaba esto. Así que cuando vemos este lugar que se llama Silo, este era el lugar donde se puso el arca del templo, y eso representaba la presencia de Dios, ¿verdad? Aquí se menciona que ya de alguna manera se había hecho unos arreglos para dejar el arca allí, de alguna manera permanente, y que de alguna manera pudiera estar disponible para que todos los que adoraran fueran. Recuerdan que en la clase donde hablábamos de Ana y de su esposo, ellos venían cada año a Silo a dar sacrificios. O sea, este era un lugar donde venía todo el mundo a buscar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios estaba básicamente representada por esa arca del pacto que estaba allí. Así que ya el santuario de Silo, que era donde esto estaba, ya era permanente, y suponemos que se adaptaba, ¿verdad? Digo permanente porque, ¿verdad? El pueblo de Israel corrió bastante y este santuario se movía, pero en este momento ya estaba bastante adaptado. Había unas cortinas, como pueden ver en la foto, que formaban la periferia, y ciertamente cuando lo estaban ya formalizando un poco, le pusieron unas puertas para accesar y para dividir las partes de este templo. Este santuario tenía el lugar que era el patio, tenía el lugar que era el lugar santo, y había un lugar que era el lugar santísimo, que era donde podía entrar solamente el sumo sacerdote, solamente una vez al año, y ciertamente era, ¿verdad?, algo muy, muy especial. Así que Samuel servía en una de estas puertas, y quizás la relevancia que quiero traer a ustedes era eso. Él estaba al cuidado de estas puertas, y parece que le tocaba a él guardar y cuidar el recinto, ¿verdad? Cuidar el templo en la noche. Así que vemos a un Elí ya mayor, cerca de algunos 90 y tantos años, ciego. eh, eh, Probablemente estaba quedándose, ¿verdad? Todos los levitas se quedaban en los alrededores del templo, así que él se estaba quedando en alguna habitación, alguna sala que estaba cerca del santuario. Pero ciertamente en ese momento quiero recordar y recalcar que Dios no hablaba. En otras palabras, había santuario, había de todo, pero la palabra de Dios no se escuchaba. Parece que a veces se da este fenómeno que, ¿verdad? Hay iglesias, tienen templos grandes, tienen tremendos altares, tienen tremendos músicos, pero no se ve el poder de Dios. Que Dios nos cuide, nos guarde, que no nos convirtamos en una iglesia así, ¿verdad? Que a veces el hecho de que tengas estructura no quiere decir que tienes presencia de Dios. Y eso lo vemos acá. El templo estaba allí, los símbolos estaban allí, estaban los levitas allí, estaba todo allí, pero la voz de Dios no llegaba. Y la voz de Dios no llegaba muy probablemente porque los servidores de la casa, o porque los que estaban atendiendo la obra, no estaban sincronizados con Dios. Ya sabemos que había una actitud pecaminosa, no en todos ellos, porque en Samuel no la había, pero en Elí y sus hijos sí lo había. Y el Señor no se queda con nada de nadie. Él inmediatamente, pues se puede ver que dice la historia que no había palabra de Dios en ese momento. Entonces, cuando vemos esa expresión de la palabra de Dios escaseaba, nos compara la palabra divina con algo sumamente caro o de gran precio. La palabra que escaseaba es algo que todo el mundo anhela. La escasez se da cuando todos quieren algo que no hay mucha oferta, no hay mucho de eso. Así todos recordamos en la época de María, ¿verdad? Todos querían agua o todos querían gasolina, pero no había gasolina. Así que escaseaba la gasolina porque todos querían la gasolina o todos querían agua y no había mucha. Así que cuando algo es preciado, cuando algo mucha gente lo quiere, pues entonces se crea un estado de escasez. Y ciertamente la palabra de Dios es algo que todos anhelan, todos anhelamos. Y cuando no está disponible, se crea esta escasez. La palabra visiones por lo general se refiere a la profecía, y era que en esa época pues se esperaba que el profeta tuviera la visión, que tuviera la palabra de Dios para ser declarada. Y los profetas no estaban recibiendo
las revelaciones, y ciertamente había esa resequedad de palabra por parte de Dios. Samuel, que veía con claridad físicamente, no era ciego, ¿verdad? Y también físicamente y espiritualmente contrasta con él y en esto, porque ciertamente Dios estaba con él, con Samuel. Samuel estaba haciendo las cosas de acuerdo a como Dios esperaba de él. Por tanto, su antena estaba bien sintonizada para recibir la palabra de Dios. Lo que quiero es que en esta mañana tú pienses si tu antena espiritual está bien sincronizada para recibir la palabra de Dios. Porque todos nosotros podemos en algún momento, quizás por nuestras acciones, desviarnos de la capacidad de poder tener la oportunidad de tener esa conexión con Dios, esa forma de poder recibir la palabra de Él. Así que piensa si en tu vida estás bien conectado con Dios, y eso se hace a través de la oración, a través de la meditación, del entender su palabra, a través de la obediencia, es que creamos esta relación con Dios. Seguimos. Así que se da esta experiencia particular donde en el templo de Dios, y cuando dice aquí en 1 Samuel 3, del 3 al 6, ¿verdad? Nos habla de la lámpara de Dios. Dice, ¿verdad? Cuando decíamos ahí en 1 Samuel 3, dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Así que aparentemente Samuel estaba allí, durmiendo allí, cerca de donde estaba el arca. Y esto de la lámpara de Dios es que durante la noche se prendía una lámpara para alumbrar. Y aparentemente esta experiencia que vamos a estar hablando se dio antes de que amaneciera, porque todavía la lámpara estaba prendida. Todavía la lámpara estaba prendida. Y sin duda alguna, lo que sucedió aquí sucedió casi al amanecer, casi al amanecer. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues entonces se da esta interacción muy particular, donde Dios mismo llama a Samuel por su nombre. Dios mismo llama a Samuel por su nombre. Y Samuel, que nunca había oído la palabra de Dios o la voz de Dios antes, pensó que lo estaba llamando Elí. Y entonces él corrió de donde estaba para llegar a donde Elí. Y fíjese que nos dice esto de que Samuel era una persona diligente. Cuando usted es diligente, usted hace, escucha y hace. Usted pone en práctica lo que oye. Usted no dilata la acción. Samuel voló, como decimos nosotros, y cayó al lado de Eli, que era lo que él entendía, pensó que era quien lo estaba llamando. Ciertamente, él no sabía de visiones, no sabía de cómo habla Dios al hombre. No tenía ese conocimiento. Luego que, aunque era ignorante, fue a lo que él sabía. Voy a Eli, mira Eli, me llamaste, ¿verdad? Y si usted ve el versículo 4, primera de Samuel 3, versículo 4, dice, y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí, ¿verdad? Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Le dice Samuel a Elí, ¿verdad? Fíjese que no tardó en llegar e inmediatamente fue. Ese suceso sucedió 3 veces. Volvió de nuevo, no, mijo, no te he llamado, vete, acuéstate. Pues de nuevo se acuesta el muchacho. Y dice en el versículo 6, y dice, y Jehová volvió a llamarlo otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a él y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Una segunda vez. Y el versículo 7 nos deja saber que esta reacción de Samuel era porque nunca había tenido esta experiencia. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada.
No es que él no lo conociera de ninguna manera, es que no sabía que Dios podía manifestarse en su vida de esa manera. Quiero detenerme ahí porque muchos de nosotros, me incluyo yo, a veces no sabemos lo que Dios nos está diciendo y ni siquiera sabemos que nos está llamando directamente, porque no hemos tenido la oportunidad de conocer su voz. Fíjense que lo importante aquí es que el Señor conoce la intención de tu corazón. Y a pesar de que Samuel oía la voz de Dios, no respondía a la voz de Dios en la forma que Dios esperaba. Iba donde Elí, en vez de ir a donde él y preguntarle. Dios sabe que era que Samuel no entendía su voz. Y Dios a veces en su misericordia nos llama, nosotros a veces no hacemos caso, nos llama y nos vuelve a llamar, buscando que nosotros nos encaminemos a Él y le escuchemos. Si tenemos un corazón conforme a la voz de Dios, le vamos a escuchar, le vamos a entender. Y lo más importante, vamos a decidir hacer lo que Él quiere que hagamos. Yo creo que esto es una gran enseñanza. A veces no sabemos cómo Dios nos llama, pero una vez sabes que Dios te está llamando, lo mejor es decir, heme aquí, y estar listo para hacerlo. Aquí dice la autodisciplina de Samuel al levantarse 3 veces en respuesta a lo que fue el llamado, era encomiable, rápido. Habrá gente que diga, la segunda no voy más nada. Su obediencia voluntaria y desinteresada, perdónenme, voluntaria y desinteresada, lo calificó para recibir el ministerio que Dios le encomendó. Ciertamente, Samuel estaba demostrándole a Dios que él estaba listo para recibir su mandato. Bueno, pues entonces llegó esa frase, cuando si se fijan en el 8, 1 Samuel 3, versículo 8, nos dice que Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, mira lo que pasó, entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y entonces la experiencia del sacerdote le dice en el nuevo, le dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Esa expresión, habla Jehová, porque tu siervo oye. En otras palabras, Elí, si lo fuéramos a traducir en la lenguaje de nosotros de aquí, le dijo, relájate y coopera. La próxima vez que tú escuches esto, dile, mira, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y eso hizo Samuel. La frase "heme aquí" se repite unas 24 veces en la Biblia, 5 de ellas aparecen en este capítulo 3 de 1 Samuel. Y es una expresión que denota disponibilidad, apertura a escuchar una orden. Denota obediencia. Le he dicho que la obediencia mueve el cielo. Permite al Señor que seamos obedientes cuando oigamos la voz de Dios. El Señor siempre, no dice que la dice, no dejará caer nuestra palabra en tierra, decía ahorita, ¿no? Así que es una experiencia bonita decirle al Señor, heme aquí, y obedecer ese llamado. Así que ciertamente ahí podemos ver lo que yo le mencionaba ahorita en el versículo 7, que el hecho de que dijéramos que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni a la palabra de Jehová le había sido revelada, no significa que Samuel no conocía personalmente al Señor, no es eso, ni que él era un incrédulo. Así que la palabra de que no conoce al Señor o no conoció al Señor es como evidencia de salvación o falta de ella, no es eso. Lo que realmente significa es que el muchacho aún no había llegado a conocer a Jehová como estaba a punto de conocerlo. O sea, hay veces que tú conoces a Dios, pero no lo conoces a la profundidad
que se requiere. Oiga, y todos nosotros crecemos en gracia, crecemos en conocimiento, en la relación con Dios. Cuando tú tienes un amigo y lo conoces de años, conoces mucho sobre él. Cuando tú tienes a alguien y lo acabas de conocer, lo puedes conocer, pero no tanto. Así que eso sucede, ¿verdad? En la relación de nosotros con Dios. Así que lo que sucede al final es que entonces, cuando usted ve lo que sucede con Samuel, los versículos de 16 al 21 mencionan el resumen del ministerio continuo de Samuel como profeta, ¿verdad? Él fue un gran profeta, fue un nabí, ¿verdad? Y aunque la palabra hebrea nabí describe a Samuel aquí, y en Segunda de Crónicas la palabra hebrea roé es vidente, describe el mismo oficio y se refiere a Samuel. Y ciertamente ese llamado que recibió eh, Samuel fue algo que es único, ¿verdad? Es algo que realmente lo puso, lo colocó en un espacio muy, muy especial, donde ciertamente el Señor, Samuel, se convierte prácticamente en un portavoz de la voz de Dios. Recuerden que en esa época no había revelación. El Señor escaseaba la palabra de Dios, dice la clase, ¿verdad? Así que fíjense que Dios escogió soberanamente a Samuel para este ministerio de ser su portavoz. Su desobediencia podría haberlo descalificado si Samuel no le hubiera hecho caso a Dios. Si Samuel le hubiera dicho, heme aquí, ¿verdad? Como hicieron los hijos de Eli. Los hijos de Eli tenían este mandato, tenían el llamado de ser sacerdotes y servir ¿verdad? En el templo por linaje, eran descendientes de Eli, pero ciertamente desobedecieron a Dios y a Eli. Y por esa consecuencia, como vimos en la clase pasada, ¿verdad? Pues básicamente Dios los descalificó a ellos. Y así mismo vamos a ver más adelante en Primera de Samuel también que sucedió con Saúl, ¿verdad? El rey Saúl desobedeció a Dios, fue nombrado rey, desobedeció a Dios y fue desechado por desobedecer a Dios. En contraste, todas las palabras de Samuel dieron en blanco. Dice que Dios no dejó caer su palabra en tierra. Todo lo que este hombre decía se cumplía, porque ciertamente era un profeta, era un hombre de Dios que ciertamente estableció una relación con Dios muy poderosa, muy poderosa. Y en este aspecto quiero que vean la importancia de no solo que seas llamado adecuadamente, ¿verdad? No solo que seas, que recibas esa palabra, sino que te mantengas conectado al Señor. Aunque ya estemos ejerciendo el ministerio que estemos ejerciendo, tenemos que seguir estando sensibles a la voz de Dios y estar dispuestos a decir, Señor, heme aquí, que es lo que esperamos todos. Así que vemos entonces esta frase que se dice desde Dan hasta Beerseba en el versículo 20 de Primera de Samuel 3. Era un versículo proverbial en este tiempo y describía toda la tierra de Canaán, toda la tierra que poseían en ese momento. Dan se encontraba en una frontera norte, cerca a unas 150 millas de la principal ciudad que era Beerseba. Más al sur de Israel era Beerseba, abajo. Aquí ven a Dan, a ver si lo ven aquí. Aquí tienen a Dan, aquí. Y pueden ver que todo este territorio era lo que se mencionaba en esta palabra. Y esa frase lo que dice es que esta palabra ciertamente estaba lista para que todo ese pueblo fuera impactado. Y como recompensa de Dios por su obediencia, la obediencia de Samuel, Samuel fue el portavoz, el comunicador de las revelaciones de Dios a Israel. Qué privilegio tan grande, ¿verdad?
que tú te conviertas en el portavoz de Dios, que tú te conviertas en verdad, en la forma en cómo Dios le habla a otro, en que tú te conviertas en la persona que a través de tu enseñanza o a través de tu intervención, la persona encuentra a Dios, el cristiano se convierte, la persona recibe sanidad. Guay, hay tantas cosas lindas cuando nos ponemos en las manos de Dios. Dice que gracias a esto se continuó recibiendo revelaciones de Dios y se representó a Dios en la tierra porque permaneció fiel. ¿Ves? Esta es la cosa. Samuel, por su obediencia, terminó esa escasez de la palabra de Dios. Se convirtió en el hombre más poderoso de Israel e inclusive fue más poderoso que durante su, ¿verdad? Tiempo que fue profeta. Tuvo dos reyes bajo su cargo. Tuvo a Saúl y tuvo a David, que vamos a ver posteriormente en el libro de Primera de Samuel más sobre este personaje. Pero Samuel fue llamado a algo muy, pero muy especial. Así que, concluyendo, lo que se dio aquí en este capítulo trata de un tema que nos asegura que Dios no está ajeno a nuestras crisis, ¿verdad? Sino al contrario, Él está cercano a los que le buscan. Y eso lo vemos a través de la situación que vio Ana, la mamá de Samuel, ¿verdad? Ella estaba en una crisis muy mala, mujer estéril, no daba luz, nada, era agobiada por las otras esposas que tenía su esposo. Y estaba, aunque era amada por su esposo, pero le pidió a Dios, Dios la oyó, le respondió, ella hizo promesa, Dios le respondió, le puso su hijo en las manos, era Samuel. Samuel fue criado en el temor a Dios, conociendo a Dios, a pesar de que estaba rodeado de gente corrupta, como los hijos de Eli. Y aún así permaneció fiel. Él está cercano a los que le buscan, Dios está cercano a los que le buscan, y responde con milagros y provisión divina. Dice, los justos que sirven y siguen a Dios prosperan. Y lo vemos como ejemplo en la vida del ministerio del profeta Samuel. Así que ciertamente una clase que nos invita y nos enseña a la belleza de poder ser fieles a Dios en todo momento y a ser sensibles a lo que nos está diciendo. Dios los bendiga y espero que hayan disfrutado de esta clase.